Cordial saludo, me encuentro con Roxana Pérez, docente de la Fundación Universitaria Católica del Norte para el programa de psicología, encargada del consultorio psicológico, también de la institución, recientemente inaugurado en Santa Rosa de Osos. Ella también ejerce como psicóloga en el Hospital San Juan de Dios de la localidad. Roxana, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Juan Camilo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios, me alegra que se encuentre bien. Roxana, nos convoca a esta entrevista una problemática que no es ajena al municipio de Santa Rosa de Osos, los intentos de suicidio y el suicidio como tal consumado. El objetivo es conocer recomendaciones por parte suya de manera general sobre la prevención y un mensaje a las personas que se ven afectadas con este tipo de problemáticas y también sus familias. Como primera pregunta y entrando en la parte de la prevención, quería entonces preguntarle cómo se pueden prevenir este tipo de conductas suicidas. Ujú. Ok, Juan Camilo, en esa pregunta que me haces hay dos aspectos muy importantes. El primero es inicialmente entender la conducta suicida desde varias manifestaciones que no implican solamente el hecho de que una persona tenga un intento de suicidio, sino que dentro de todo el espectro de conducta suicida hablamos de amenazas, de ideas de muerte, de sentimientos de inadecuación, que digamos que se pueden dar en una especie de ciclo, aunque no en todas las personas sucede de la misma manera, pero que tienen que ver con ese deseo de autoaniquilación. Por otra parte, no hay una causa específica ni tampoco se considera la conducta suicida como una enfermedad mental. Es más bien un comportamiento que se da en unos contextos, ¿cierto? Y en unas situaciones muy específicas que casi que tiene que evaluarse desde el caso a caso, desde lo individual. Entonces, cuando ya retomamos una pregunta de cómo hacer esta prevención, hay que pensar primera y fundamentalmente en conocer qué es la conducta suicida, en conocer cuáles son los indicadores de una conducta suicida, en conocer qué comportamientos previos se pueden dar antes de que una persona tenga una conducta suicida, ¿cierto? Es más, prestar atención, cuidarse dentro de los núcleos familiares, dentro de los grupos académicos, digamos en las instituciones educativas, dentro de los entornos laborales, es también estar atentos a cómo vamos viendo en el otro algún tipo de estas manifestaciones que yo te comento. A partir de allí es donde hacemos prevención, conociendo muy bien la conducta y sabiendo identificar esas manifestaciones. Ok, Roxana, quiere decir entonces usted que se trata de una situación multifactorial. Sí, totalmente, es multifactorial, es multicausal también. Y como te digo, es muy de lo particular, ¿cierto? Hay que estudiar puntualmente cada caso. Si bien hemos tenido fenómenos en los que se da en altos índices en nuestro municipio, no podemos encerrar en un solo cuadro a las personas que hayan manifestado estas patologías. También te cuento, Juan, que no es una enfermedad, ¿cierto? Y hay que aclarar mucho eso. El suicida no es una persona enferma mental como tal. A veces hay relación entre trastornos con la conducta suicida, pero no siempre implica que quien intenta suicidarse está enfermo. Ok, ¿sería posible entonces llegar a detectar que una persona está pensando en quitarse la vida? Sí, si bien como te digo, hay situaciones muy particulares, hay ciertos indicadores que según datos estadísticos se nos repiten cuando hay una conducta suicida, en que tienen que ver en cambios de comportamiento en ese individuo específico, es decir, procesos de aislamiento, de pronto procesos en los cuales esta persona nos comente deseos de fuga, de no estar mal, no es directamente que nos diga yo me quiero morir, sino yo ya no quiero estar acá, yo ya no me siento tranquilo, yo ya no estoy cómodo, yo ya no estoy a gusto, puede indicar en alguna medida y hay que indagar qué pasa allí. El hecho de que esta persona escriba cartas de despedida, que nos manifieste también directamente que tiene deseos de morirse,
que nos empiecen a regalar sus objetos personales, es decir, que nos digan, no, te regalo mi reloj de toda la vida porque te quiero mucho, eres mi amigo y te lo heredo. También es de indagar, ¿cierto? Es decir, bueno, pero ¿por qué me lo está regalando? Haber tenido intentos de suicidio, hay que prestar muchísima atención si una persona ha tenido intentos de suicidio para hacer una intervención en ese momento específicamente, porque suele pasar que esa persona pueda reincidir en la conducta. Ok. Y teniendo en cuenta que también en la parte como tal de los comentarios populares se dice que a veces pues las personas que dicen que se van a suicidar no lo, no lo ejecutan, pero hay que tener también en cuenta este aspecto. ¿Es correcto? Sí, Juan, yo pienso que como comunidad tenemos una limitante importante allí, es algo en lo que se ha buscado muchísimo trabajar desde salud pública, desde el hospital, desde los diferentes espacios en donde nos pensamos la salud mental, y es que primero, no es correcto decir que todo el que dice que se va a suicidar está jugando, porque solamente mencionar que yo tengo un deseo de muerte ya es hacer un llamado, una solicitud de ayuda hacia el otro, porque realmente lo puedo estar considerando. Por otro lado, el hecho de que pensamos muchas veces que hablar de suicidio invita al otro a que se suicide. Es decir, si el otro me dice, yo tengo un deseo de suicidarme, yo estoy pensando en morirme y yo simplemente ignoro de alguna manera eso porque esa persona no lo vaya a hacer, porque está jugando, porque me está tomando el pelo o porque me da temor también a veces abordar el tema, puede pasar que esa persona realmente intente suicidarse. Lo más recomendable es que con mucho respeto, no pensando en usted, a veces decimos, es que usted sí es bobo, usted se va a derrumbar por eso, usted no tiene carácter, usted es una persona débil, por pensar ese tipo de cosas, mejor ponernos en una posición de escucha, sí, más bien preguntar, cuéntame por qué estás pensando eso, te pasó algo en específico, te puedo ayudar en algún momento has pensado realmente cómo quitarte la vida. Eso nos da un indicador muy importante cuando buscar ayuda, ¿sí? Sí. Y Que eso, es diferente a cuando yo dejo al otro con eso. Si me está contando que se quiere suicidar precisamente a mí es porque también puede que esté viendo una forma o una imagen de alguien que le puede ayudar en mí. Entonces no ignoremos eso. así es. Y esos aspectos que usted acaba de enunciar pueden ser determinantes a la hora de que una persona atente contra su propia vida. Específicamente, ¿qué aspectos en concreto, más de manera concreta, valga la redundancia, hacen que una persona atente contra su propia vida? Uh-huh. Sí, plus, como tal. A ver, hay muchos factores que nosotros los consideramos factores de riesgo. Un factor de riesgo es una situación que te puede precipitar a que suceda, digamos, esa patología, que suceda esa conducta suicida como tal, aunque no determinan, ¿cierto? No son los que definen. Hay personas que pueden tener este tipo de situaciones y no directamente incurrir en una conducta suicida. Dentro de esos factores de riesgo es importante inicialmente rescatar algunos grupos de edad. La adolescencia es una edad específicamente un poco más vulnerable a la presencia de conducta suicida o a que se den este tipo de conductas, porque propio de esta etapa evolutiva del desarrollo del ser humano sucede que podemos experimentar unos sentimientos bastante fuertes de inadecuación, de no pertenecer a ninguna parte, de estar en conflicto familiar, de estar en conflicto social, de no construir una identidad determinada. Esto pone, digamos que puede aumentar el riesgo de que se dé esta conducta. Entonces es de especial atención tener en cuenta esa situación específica del adulto, perdón, del adolescente y dar, digamos, un apoyo adecuado entendiendo esa situación. Cuando hablamos de otros ciclos vitales, hay otros factores que normalmente se asocian con este, que pueden ser, digamos, factor de riesgo a esta conducta. Entre ellos, ¿cuáles? La presencia de trastornos de enfermedad mental. Las personas deprimidas tienden a tener intentos de suicidio con mayor frecuencia.
También personas que atraviesen por crisis vitales fuertes como un duelo específico, una pérdida reciente, algún desacomodamiento en cuanto al tema laboral, en cuanto a las relaciones interpersonales, aumentan en cierta medida el riesgo, aunque como te digo es un factor, no es algo que determine. Sin embargo, podemos prestar atención especial cuando se dan este tipo de situaciones. Ok, y si desgraciadamente esta persona intenta quitarse la vida y no lo logra, ¿qué se recomendaría para esa persona? En un intento de suicidio, ¿qué se recomienda que se haga? Esta persona requiere un acompañamiento de entrada, un acompañamiento importante por parte de psicología inicialmente. Por ejemplo, la ruta de atención implica que siempre que hay un intento de suicidio, esta persona debe tener una valoración por psicólogo, en la cual se determina el nivel de riesgo de que esta persona reincida en la conducta suicida y de que, digamos, pueda intentar suicidarse nuevamente. A partir de esa ruta de atención se determina si debe ser una evaluación intrahospitalaria por psiquiatría, si esa persona requiere estar hospitalizado, porque si bien no es un trastorno, a veces se puede dar que esta persona requiere una hospitalización precisamente buscando preservar su vida, ¿sí? Entonces se requiere una valoración muy detallada por especialistas en salud mental y un tratamiento que implique un seguimiento y un acompañamiento constante. Por otro lado, se requiere una psicoeducación al núcleo familiar. Se requiere que esta persona no la entendamos, como te decía ahorita, como usted es un cobarde, usted es un desagradecido con su vida, usted está dimensionando los problemas muchísimo más grandes de lo que son realmente, porque partimos de una subjetividad y algunas cosas nos pueden parecer muy sencillas y a otros nos pueden parecer devastadoras. Entonces necesitamos entender muchísimo, con mucha empatía, esa necesidad individual. En la familia también, muchísimo, porque a partir de allí se movilizan muchísimas cosas. Cuando una persona intenta suicidarse, se movilizan cosas en él, se movilizan cosas en el núcleo familiar. Entonces es importante estar allí atentos y poder habilitar unos mecanismos para que esta persona pueda comunicar afectiva y efectivamente cuáles son los malestares que tiene, cuáles son esas cosas que a veces necesita modificar en su vida o qué tipo de apoyo requiere. Hay que tener una escucha muy activa en ese sentido y como te digo, es un asunto de trabajarlo con la familia, con la comunidad, con el lugar de trabajo, con todas esas personas que están alrededor, de manera tal que podamos ser una red de apoyo efectiva para ese individuo y obviamente trabajar con él individualmente esas situaciones que sean necesidad. Claro que sí. Hemos tocado entonces ya la parte de los actores que intervienen en esta ruta de atención, específicamente a qué instituciones se pueden recurrir en estos casos. Bueno, mira, todo depende de alguna manera como del lugar en el que nosotros estemos, porque como te digo, lo que se ha buscado en gran medida es que para el municipio de Santa Rosa de Osos haya una red de apoyo a nivel de conducta suicida. Entonces, si estamos en el colegio, primeramente un compañero nos cuenta, estoy pensando en intentar suicidarme. Si no nos sentimos cómodos para hablar del tema, invitemos al compañero a que vaya con su docente orientador o con algún profesor con el que pueda hablar y que defina desde las capacitaciones que se han dado, desde los protocolos de atención, si es estudiante hay que llevarlo a un servicio de urgencias o no. En la casa pasa exactamente lo mismo. Si mi hermano, si mi primo, si mi tía, si mi papá, si mi mamá me dice estoy considerando suicidarme o yo identifico ese ciclo de cambios de comportamiento, también es importante que active esa ruta de atención. En el hospital, ¿a quién podemos buscar? Santa Rosa, afortunadamente, es un municipio que tiene un equipo de salud pública muy amplio. Tenemos varios psicólogos que precisamente están trabajando desde esa perspectiva. Entonces, buscar ese psicólogo de salud pública, buscar ese psicólogo que está en la administración o en el hospital y pedir, bueno, háganos una valoración. Estamos con este problema, esta persona está teniendo estas ideas o estos comportamientos, ¿qué podemos hacer? Eso cuando detectamos esas, digamos, manifestaciones en ese espectro de la conducta suicida.
si es una persona en riesgo, si es una persona que viene empeorando desde consumo de sustancias, si es una persona que tiene una crisis adolescente complicada, si es una persona que tiene un trastorno de enfermedad mental y la vemos con esos indicadores, busquemos ayuda. Ya, cuando tenemos una persona que tuvo un intento de suicidio, nuestra obligación es llevarla al servicio de urgencias. Esa persona debe tener una valoración por psicología. Se debe activar en el servicio de urgencias una ruta de atención. ¿Sí? No es admisible, no es lo ideal que a mí en mi casa me suceda que un sobrino, un primo, un conocido tuvo un intento de suicidio, pero como no se alteró físicamente, ¿cierto? Puede pasar que tomó un medicamento, entonces no le hizo un efecto suficiente, o yo lo encontré intentando ahorcarse, pero no sucedió pues que el ahorcamiento como tal, entonces lo dejo en la casa tranquilo. Lo ideal es que esa persona acceda a unos servicios en salud mental. Excelente. Y en este sentido, como usted lo mencionaba ahorita, las familias están directamente implicadas en esta situación. Cuando se presenta un caso de intento o un suicidio, las familias quedan muy afectadas y sobre todo porque se sienten culpables. ¿Y cuál es el camino a seguir para superar una situación de este tipo? Ante todo, la culpabilidad. Bueno, aquí hay algo y es que no solamente a nivel de las familias pasa esto. Cuando hay un intento de suicidio, una conducta o un suicidio consumado, todas las personas que estamos alrededor de ese individuo empezamos a cuestionarnos. Yo por qué no vi esto, yo por qué no me di cuenta de esto, por qué no observé. Incluso a veces se vuelve un cuestionamiento tan difícil como yo por qué no estaba con él en ese momento. O sea, situaciones que realmente se vuelven fuera del control y que a veces también hay que tener en cuenta que hay situaciones que llevan al individuo hacia esta situación, pero que como te digo, no directamente lo determinan. Entonces, allí es importante, si es un suicidio consumado, que la familia reciba una atención. En el municipio se hace. Cuando sucede este suicidio, se busca desde los cuerpos, desde los, digamos, grupos de salud pública, atender a estas personas, acompañar ese duelo que es tan difícil porque un duelo por suicidio es uno de los duelos más complicados que puede asumir un individuo, ¿sí? Sea una pareja, sea un padre, sea un amigo, es una situación difícil y que requiere a veces un apoyo constante y ese acompañamiento psicológico. Cuando es un intento de suicidio, se requiere que esta familia también pueda habilitar, como te decía, unos mecanismos de conversación, de diálogo, de poder comprender qué es lo que se está moviendo allí. Porque a veces el suicidio es un comportamiento específico, pero que ya nos lleva a ver un montón de situaciones que han venido tejiendo ese comportamiento. A veces nosotros coloquialmente o desde el conocimiento decimos, esta persona se intentó suicidar porque la dejó el esposo y ponemos como ese hecho detonante como el que movilizó a la conducta suicida, pero si nos ponemos a indagar hay todo un contexto. Esa persona hace varios días está teniendo una enfermedad, esa persona hace varios días está teniendo dificultades a nivel económico, está teniendo dificultades relacionales, lo despidieron del trabajo, ¿cierto? Hay un montón de situaciones que pueden estar quitándole la estabilidad a ese individuo y que a veces no nos damos cuenta de cuáles son. Entonces yo privilegio muchísimo ese diálogo entre todos los actores que son implicados, porque como te digo, cada situación es particular. Cuando se lleva a una persona con intento de suicidio a la casa, de suicidio, digamos que se le da un alta del hospital a partir de esa evaluación de riesgo, hay unos cuidados muy específicos también. Esa persona lo ideal es que no permanezca sola, lo ideal es que no tenga acceso a métodos con los cuales pueda hacerse daño, lo ideal es que esté, digamos, como en ese seguimiento y en ese apoyo psicológico y psicosocial, entre otras indicaciones que, como te digo, se vuelven muy particulares. Eso es a rasgos generales lo que te puedo contar. Sí, es muy importante esta precisión que usted hace de la integración que no solamente tiene la familia, sino amigos, docentes y otras personas que están cercanas a la persona. Por último, entonces, usted sería tan amable de indicarnos un mensaje para estas personas que han intentado
o han pensado quitarse la vida, y por otro lado a estas personas que intervienen en torno a la persona que ha pensado o ha intentado quitarse la vida. ¿Qué mensaje Mm, podría entonces usted darles? ujú. Como tú dices, Juan, el mensaje es para todos, ¿sí? Diría que el llamado frente a la conducta suicida es un llamado a la comunidad, es un llamado a cada individuo. Ese llamado o esa recomendación que yo hago es construyamos redes de apoyo, informémonos. Frente a la conducta suicida hay muchísimos mitos, hay muchas situaciones que consideramos verdad y que no lo son, que nos genera miedo, que nos genera ansiedad pensarnos este tema, pero entre mejor lo sepamos encarar, reconocer, identificar, mejor red de apoyo vamos a hacer para el otro. Sentémonos a escuchar al otro, ¿cierto? Es casi como ser amigo, ser compañero, estar atentos a cuáles son esos cambios que hay en el que está a mi alrededor. Si soy yo como individuo, como sujeto, me estoy sintiendo inadecuado, me estoy sintiendo indispuesto, estoy considerando que la gente estaría mejor sin mí o que yo estaría mejor si no estuviera vivo o que la salida a ese malestar que yo tengo es precisamente es suicidarme o no vivir más, busquemos ayuda, ¿cierto? Al menos busquemos a alguien con quien podamos hablar de ese malestar que estamos teniendo, porque los seres humanos necesitamos realmente ese poder vivir en comunidad, ese contacto con el otro, ese poder sentir un apoyo en el otro. Entonces, algo que comentamos ahorita durante esta entrevista y es que solamente el tener una disposición de escucha, una disposición de entender qué es lo que le pasa al otro, en este contexto puede salvar una vida. Entonces, estemos muy atentos, informémonos, preguntemos, asistamos a capacitaciones, busquemos cuáles son esos indicadores, entendamos estas manifestaciones para que a partir de allí podamos apoyarla. Esto no solamente es problema de que, es que no hay psicólogos, entonces no podemos. Como comunidad también podemos estar muy atentos, ¿sí? Entonces, como para puntualizarla, constituyámonos como una red de apoyo y no solamente para la conducta suicida, para todas las problemáticas a nivel de salud mental, como comunidad, nosotros podemos marcar una diferencia, nosotros podemos mejorar la calidad de vida entre todos nosotros. Entonces, conozcamos todo este cuento o este asunto de la salud mental y pongámonos manos a la obra, porque no es difícil. Es una cuestión casi a veces que de conocer al otro, ¿cierto? Y de ser empático, de entender que somos humanos, que sufrimos, que hay cosas que nos duelen y que también a veces necesitamos ayuda. Así es, Roxana, totalmente es clave esta situación, a tener una actitud de escucha y también venciendo la indiferencia. En este sentido, estar en apertura a escuchar al otro, y en este sentido, todo lo que usted nos ha compartido es una manera de darle una mirada integral a todo este tema. O sea, intervienen muchos factores, y la misma sociedad y las personas que rodean a las personas que pasan por esta situación. Le agradezco muchísimo su tiempo y todo lo que nos ha compartido acerca de esta temática. Esperamos entonces que este espacio, esta entrevista, sea de provecho para muchos que la escuchen, y que lleve entonces en cierta medida luz y esperanza a tantas personas que requieren conocer acerca de este tema. Bueno, Juan, no, muchas gracias a ti, muchas gracias por esa iniciativa que estás teniendo, porque pienso que entre más personas empecemos a hablar del tema, a darle seriedad, a ponerlo realmente como está en nuestro contexto, mejor vamos a saber manejarlo. Muchísimas gracias, Roxana. Entonces, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Igual tú, Juan, muchísimas gracias, hasta pronto. Bueno, hasta pronto.